la diferencia que hay entre lo que ha ocurrido, lo que ocurre ahora, pues es fundamentalmente lo que apuntaban Conchi y Javier, pues es dijéramos que ya hay cómputo, ya hay comunicaciones suficientes como para implementar unos usos em, mucho más innovadores y con casos de uso diferentes a los que se podían hacer antes. Y luego el hecho de que la generativa ha posibilitado pues, que dijéramos el gran público, la gente que no está especializada en tecnologías de la información y sin esos background, pues puede hacer cosas con la IA. Entonces yo creo que han confluido las dos historias. Entonces, en cuanto al papel de la administración pública, de las administraciones públicas en este nuevo, no sé si llamarlo nuevo paradigma, la verdad es que queda un poco raro llamarlo nuevo, pero bueno, en lo que está ocurriendo ahora, pues yo diría que tienen un doble papel, ¿no? Por un lado está lo que tiene que ver con el aspecto regulador, aunque no me gusta mucho decirlo, pero bueno, o de cierto control en muchas de las cosas que habéis mencionado, todo lo que tiene que ver con la ética, todo lo que tiene que ver con los bias, todo lo que tiene que ver con inclusión, con brecha, con capacitación, ese tipo de cosas. Creo que es un papel que las administraciones pues, seguramente asuman. De hecho, pues España, las comunidades autónomas, Europa, etcétera, ya están, dijéramos, en ello, o el mundo está un poco ya consciente, ¿no? de que hay que seguir ciertas líneas. Y luego está las administraciones públicas como consumidoras o como utilizadoras de la inteligencia artificial de alguna forma, ¿no? Para aportar valor tanto a los ciudadanos como, que yo siempre estoy muy empeñada también, como al empleado público, que es el que sustenta los procesos que luego también dan servicio al ciudadano, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo, pues es como dos tipos de proyectos, ¿no? Dijéramos, por un lado, las iniciativas de IA las vemos también muy ligadas a temas de innovación, lo que está muy bien porque hace que se busquen casos de uso nuevos que no están pensados o que a lo mejor no están comercializados, y en ese sentido pues hay muchos laboratorios, muchas iniciativas, muchas cosas alrededor de eso, hay financiación y eso está fenomenal. Y luego también hay proyectos no sé cómo llamarlos, de vida real, o sea, ya hay aplicaciones, ya se han hecho cosas alrededor alrededor de la IA, y podemos poner muchos ejemplos. A varios los ha mencionado Carlos. O sea, nosotros por un lado vemos todo lo que tiene que ver con mejora de la resiliencia de los servicios digitales, ¿no? Pues todo lo que sería inteligencia artificial aplicada a las operaciones. Eso es fundamental, es una de las aplicaciones que ya hacen muchas administraciones, otras no, y son tecnologías medianamente probadas que efectivamente requieren pues capacitación, madurez en el uso, etcétera, etcétera, pero que son proyectos que existen. Así como todo lo que tiene que ver pues también con ese tipo de eficiencia que da el IOPS, ¿no? En cuanto a filtrado o a procesado de mucha información, pues que es mucho más difícil para el ser humano y esas cosas. O a linkarlo con problemas que afectan al negocio, todo ese tipo de cosas, pues una IA que tiene una capacidad de procesar mucho más grande que la nuestra, ¿no? O más alta, pues dijéramos que ahí aporta un valor. Luego, en iniciativas, por ejemplo, de administración orientada a la ciudadanía, pues habéis mencionado muchas cosas relacionadas con la generativa, ayudantes, bots y cosas de estas para mejorar la interacción con el ciudadano. También hay otra vertiente que es la mejora de la experiencia digital, medirla, ver el impacto y para eso proveer pues, unos servicios digitales pues, con una mayor calidad para el ciudadano y para el empleado público. Y luego dijéramos, la otra vertiente sería, por supuesto, la seguridad, que ahí aporta muchas cosas, pero una de ellas pues, puede ser incluso la priorización. Ahora hay muchas de las cosas que ocurren hay muchas herramientas que detectan una cantidad de vulnerabilidades, ataques, etcétera, etcétera, pero que muchas veces los propios servicios que reciben la cantidad de vulnerabilidades y alertado que hay, eso es tan tremendo, ¿no? Pues una IA pues, realiza, por ejemplo, el filtrado de estos incidentes, los puede priorizar para, dijéramos, el hacer prevención incluso antes de que pasen cosas, ¿no? Eso sería un poco las aplicaciones que estamos viendo hasta ahora. Perfecto, Julia, pues muchísimas gracias. Comenzamos ya, si queréis, un poco la mesa de debate. Os voy a lanzar una primera pregunta y os las voy a lanzar
bueno, pues a todos los ponentes que estáis aquí con nosotros. Hablamos mucho, hemos hablado en este primer bloque, bueno, pues de esas oportunidades que hay, ¿no? Como bien explicaba Julia ahora, de todas las mejoras que que puede haber, pero también hemos hablado un poco de los retos, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de los datos. Además, la administración pública muchas veces tiene datos muy sensibles, porque además son de los ciudadanos y son datos muy sensibles. Entonces, la primera pregunta es, ¿deben las administraciones públicas incorporar la inteligencia artificial en sus procesos? Javier, empieza cuando quieras. Bien, sin ninguna duda, sí. Y diría por qué. Eh, digamos, la seguridad social como organismo público, pues tiene unos objetivos fundamentales, que son, por un lado, dar servicio al ciudadano y, por otro lado, intentar ser lo más eficientes posible. Bien, como consecuencia de eso, pues cualquier introducción de una nueva tecnología, pues, pues es bienvenida, como es natural. También, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta y midiendo muy bien las fuerzas. No, no nos debemos despistar ni dejar llevar por cantos de sirena y tener las ideas claras y también saber seleccionar lo que queremos poner en marcha. Unas veces lo podemos seleccionar y otras veces, pues oye, nos viene impuesto porque hay que actualizar la legislación. Pero bueno, estamos hablando del campo de nuevas tecnologías, introducción de nuevas tecnologías. Y cuando digo que tenemos que medir las fuerzas, pues no nos vaya a pasar, pues como, no sé, me viene el ejemplo de lo que sucedió en la Unión Europea con la fiesta que organizó en Meta. Todos hasta hace muy poco tiempo hemos estado oyendo hablar del metaverso, que parece que ha desaparecido, por cierto, y la Unión Europea, como anécdota, Le montó ha una ganado fiesta. la IA, le ha ganado la IA. Sí, sí, claro. Ahora, pues por eso, ahora está la IA. Y en tiempo estuvieron las .com y montó una fiesta y hizo una inversión muy importante en esa fiesta en Meta, 300.000 euros. Se inscribieron 70 personas y el día de la fiesta se conectaron 7. ¿Qué quiero decir con esto? Algo falló. Algo falló porque era una tecnología que estaba en la cresta de la ola, como puede estar ahora la inteligencia artificial, pero o no se difundió adecuadamente, o lo que fuere, no lo sé, para eso existe gente muy preparada en ello, pero algo falló. A nosotros, digamos, no nos gustaría que la puesta en marcha de una tecnología como la que estamos hablando, de la IA generativa, fracasáramos. Por lo tanto, estamos haciendo eh, bastantes pruebas de concepto para intentar aterrizarla, luego os contaré en qué estamos trabajando y que lo que hagamos, pues dada la repercusión, pues sea un éxito. Perfecto, Javier. María, en vuestro caso, por lo que adelantabas en la primera exposición, entiendo que sí que estáis utilizando también la inteligencia artificial, ¿no? En los procesos. Estamos planificando la incorporación, pero también haciendo pruebas de concepto, como bien dice Javier, en tecnologías que son tan punteras que ahora mismo está muy en boga y todos estamos probando distintas opciones que nos ofrece la IA generativa. No podemos lanzarnos a proyectos que no tengamos mínimamente testados. Estamos trabajando mucho en la parte de análisis de datos con inteligencia artificial generativa. Nosotros somos organismo adjudicador, tenemos un gran volumen de licitaciones y trabajamos además con muchos fondos MRR que sabéis que tienen una legislación compleja, con muchísimas actualizaciones y que necesitamos estar al día de todas esas adendas y todos esos cambios. Entonces estamos trabajando mucho en el entrenamiento de chats específicos con toda la parte de legislación, por ejemplo, es uno de los usos que estamos haciendo. Fantástico, Conchi, en el caso de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues en el caso de la Comunidad de Madrid ya veníamos previamente a este hype de la IA trabajando fuerte con toda la parte de analítica, monitorización, analítica de datos y demás, personalización de servicios inteligentes a la ciudadanía y también automatización de procesos. Entonces, bueno, lo estábamos haciendo en líneas independientes en cada uno de los servicios y aplicaciones de gestión, y lo que han venido es diversos fabricantes con diversas plataformas que ya incorporan este concepto de una manera más sistemática e intensiva. Por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar en lo que es la plataforma Cornerstone de capacitación del empleado público, donde aplicamos la IA para identificar modelos no solo predictivos de la necesidad de formación por parte de los empleados públicos, sino incluso prescriptivos, para ver qué elementos son los que necesitamos para potenciar esta capacitación del empleado. En esa misma línea, también plataformas de CRM para atender al empleado público, anticipando sus necesidades e incluso proponiendo resoluciones a los tickets que van entrando. Me consta que otros compañeros en Comunidad de Madrid están trabajando en automatización de incluso tramitación o personalización de servicios públicos inteligentes. Y nosotros estamos también intentando convertir la administración pública en una organización data-driven con todas estas tecnologías. Personalmente me queda la ilusión o la duda de que esto se aplique de forma intensiva también en la definición y evaluación de las políticas públicas, porque creo que la IA no se debe incorporar tan solo en los procesos, que ya es un reto importante, sino en la propia estrategia de las organizaciones. Entonces, bueno, llegar a las políticas públicas aplicando este elemento creo que sería una buena cosa para predecir la necesidad real que se tiene en la sociedad de nuevas políticas y luego cerrar con esa evaluación. No me olvido de lo que os dije al inicio, de que una potencia grande requiere una gran responsabilidad, y estoy absolutamente de acuerdo con Javier en que hay que hacer, y con María, en que hay que hacer las cosas de forma controlada y tratando de salvar los retos que también en su intervención Carlos nos ponía encima de la mesa, que son absolutamente reales y a los que hay que prestar atención en las administraciones. Fantástico, Conchi. Me llama la atención porque, bueno, contabas un poco que estáis aplicando la inteligencia artificial un poco al empleado de la administración, que es un poco los puntos que señalaba Julia Santos, ¿no? Que decía que no solamente tiene que ser externo, que también, pero que también debe ser interno. Julia, no sé si tú también conoces alguna otra aplicación de la inteligencia artificial que esté siendo real ahora mismo en las administraciones públicas, ¿no? Dado que tú tienes a lo mejor una visión más amplia o transversal. En general, nosotros vemos las dos vertientes que además las habéis comentado, las han comentado los tres ponentes, o sea, la vertiente de súper innovadora, de investigar con cosas, de ver qué aplicaciones puede haber, a veces muy concentrado en la generativa, pero también en otras de otro tipo. Y eso sería la parte, dijéramos, de innovación. Luego, la aplicación en procesos, como dice Conchi, pues desde la automatización inteligente a otras cosas, eso también lo estamos viendo. Y luego, en nuestro caso, como nuestra propia solución está ampliamente implantada en la administración, pues se han desarrollado proyectos reales con inteligencia artificial, una inteligencia artificial que se llama Davis, que es causal. O sea, la generativa se está incorporando ahora como dijéramos, una funcionalidad más de la inteligencia artificial que ya tiene la solución, que como adelantaba antes, fundamentalmente sirve para implementar, bueno, fundamentalmente sirve para otras cosas, pero sobre todo para aplicar inteligencia artificial a las operaciones de los servicios digitales, a las operaciones IT, de tal manera que al utilizar la causalidad, lo que podemos hacer es un filtrado de todos los, digamos, conocer todos los componentes y todas las relaciones que existen entre los elementos que luego hacen que se provea un servicio digital, bien a un ciudadano, bien a un empleado público, que nunca no hay que olvidarse, y luego todo ello lo que hace es ofrecer causalidad, es decir, ocurre o va a pasar algo, va a ocurrir un incidente, voy a dejar de dar un servicio, voy a ralentizar un servicio y va a ocurrir por esto. Entonces, eso es mucho más eficiente y mucho más rápido
en el análisis, dijéramos, de todos los datos que hay, porque los tiene como para que se produzca menores incidentes en los servicios y unos tiempos de resolución mucho mayores. Y también dijéramos que se mide cómo afectan todas estas cosas a la experiencia digital, a la experiencia del ciudadano en el canal digital o a la experiencia del empleado público en el canal digital. Entonces, todo lo que se mide, pues se puede, dijéramos, arreglar, ¿no? Y si además una IA te está dando la causalidad, el por qué pasan las cosas, pues mucho mejor, ¿no? Seremos muchísimo más eficientes. O te está haciendo priorizar y decir, mira esto antes porque eso va a afectar a un número de ciudadanos mayor o a un número de empleados públicos mayor. Y la inteligencia artificial causal, que es la que lleva la solución Dynatrace, por ejemplo, por hablar algunas de las soluciones, pues lleva bastante tiempo embebida en el producto, no es una cosa de ahora. Bien, es cierto que se están incorporando funcionalidades a Davis, que es como se llama, de tipo generativo. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, nosotros que al final haces un repositorio de datos con todos los datos que se recogen precisamente para que la IA pueda hacer este análisis y decir, vas a tener un impacto o poder hacer una resolución de un incidente en un servicio digital pues lo antes posible, pues todo ese repositorio de datos también puede ser utilizado por, vamos a llamar, negocio, ¿no? Por los gestores o para hacer una monitorización de negocio. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces a nosotros, la gente con más background técnico, ¿no? Pues ve fácil a lo mejor determinados lenguajes de acceso a estos datos, pero después, pues para un gestor, para ver determinadas cosas, pues no es tan sencillo, por muy fácil. Entonces, la generativa, pues lógicamente, o la funcionalidad generativa que le pegamos aquí a la causal, pues es la posibilidad de poder utilizar pues un lenguaje natural para decir, oye, por favor, dame un dashboard para ver si hemos dejado de procesar no sé cuántos expedientes hoy, que de forma natural pues estaríamos haciendo no sé qué. O dame este tipo de datos a diario y relaciónamelo con lo otro, pues con lenguaje natural y no que tengas que hacer, aunque sea muy sencillo, porque lo cierto es que este tipo de consultas pues suele ser sencillo, pero no tenemos por qué pedir a todo usuario que tenga esos conocimientos. Entonces, IA causal para inteligencia artificial aplicada a las operaciones y para mejorar la eficiencia y para mejorar la experiencia en los canales digitales. Y por otro lado, pegarle la generativa para que el acceso a los datos pues no tenga, y el aprovecharlo, toda la recogida de datos y toda esa funcionalidad pues se pueda realizar con lenguaje natural por parte de personas que no tengan por qué estar súper específicamente capacitadas. Eso es la vertiente que vemos nosotros. Quería aprovechar esto que hablas bueno, de utilizar el lenguaje natural para preguntaros al resto de los ponentes ¿en qué áreas creéis que es más fácil, sobre todo porque decíais que, bueno, que estáis haciendo todavía pilotos o proyectos, ¿no? En muchos de vuestros casos, ¿en qué áreas creéis que se puede aplicar, al menos en un primer paso, la inteligencia artificial, ¿no? Con todas estas cautelas que la administración, como estáis comentando, tiene? Si es precisamente en aquellas áreas donde es más el dato, ¿no? Bueno, pues si ha habido tantos tickets, ¿no? O tantas peticiones, pues es un dato, entre comillas, frío, ¿no? Que puede ser anonimizado sin problemas, o si creéis que a lo mejor, bueno, pues a posteriori se puede utilizar en donde hay, bueno, pues un componente más de lenguaje, ¿no? De decir, oye, pues alguien ha puesto una denuncia, hay que entender a lo mejor una denuncia por poner un ejemplo, ¿no? O cuando se va al médico y se explican las razones por las que va al médico, ¿no? Y ahí siempre hay un proceso de lenguaje natural y a lo mejor esa parte es más complicada. No sé cómo lo veis, si creéis eso, que la primera tanda de aplicación de esta inteligencia artificial, ¿en qué áreas se debería o se puede empezar a utilizar para tener esas tasas de éxito, ¿no? que todos esperamos? María, por ejemplo. Nosotros en nuestro caso, en el caso concreto de mi departamento, estamos más trabajándola desde el punto de vista incluso que comentaba Conchi, más estratégico, ¿no? En la parte de implementación de proyectos hay una potencia importantísima en el análisis de datos incluso en comparativas y benchmarking de proyectos en distintas regiones
bueno, te da una potencia esta herramienta fundamental pues para poder planificar proyectos con mejores, simplemente. Entonces, yéndonos al concreto incluso del ciclo de licitaciones, sí es muy interesante la utilización en toda la parte de, pues de eso, de benchmarking, de preparación de pliegos, de identificación de errores, de incorporación de modificaciones legislativas en modelos. Es algo que está apoyando mucho, puede ser una realidad. Es verdad que vemos este gran desafío de la privacidad y los temas éticos en la alineación de sesgos. O sea, han salido cuestiones que han sido muy además noticias, ¿no? Muy sonadas en temas de sesgos en resolución de expedientes, en evaluación de expedientes y de licitaciones que preocupan mucho a la administración y que creo que es un gran reto a resolver para poder implementar estas herramientas en ciclos completos de relación con la ciudadanía, ¿no? Y vamos, es que estaba escuchando a Julia y menos mal que tenemos el lenguaje natural para los que no somos tecnólogos, poder acercarnos mucho más, ¿no? Y que estas herramientas estén mucho más cerca, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que aquí la incorporación en todo el ciclo viene muy marcada por los retos en privacidad y ética, en resolverlo. O sea, que entendéis que primero se deberá aplicar a lo mejor más al back office vuestro, ¿no? A cuestiones más técnicas, más operativas que a para el usuario, para el ciudadano, vaya. Me parece por lo menos una implicación, o sea, una implementación más natural, aunque las dos cosas seguramente se tengan que hacer en Se van paralelo, a confluir, pero yo pienso igual, sí. Se tendrán que hacer las dos cosas en paralelo, pero al final, bueno, es una manera de incorporar la herramienta. Las administraciones públicas no dejamos de ser organismos formados por personas y las personas tienen que confiar en la tecnología a todos los niveles. Exacto. Que en cambio, Conchi, en vuestro caso estáis aplicándolo, aunque no sea para el ciudadano, pero al final sí que lo estáis aplicando en vuestros propios empleados, ¿no? Que, o sea, no deja de ser una cosa Súper intermedia interesante. entre el back office y el ciudadano, ¿no? ¿En qué otras áreas crees que también se puede aplicar para mejorar la administración? En mi opinión, se puede aplicar en todas las áreas las diferentes tecnologías. Como os decía, sí que venimos clásicamente de aplicar analítica de datos, entonces es allí donde primero se aplicó, pero creo que lo que son las capacidades cognitivas del lenguaje es algo que no debemos renunciar a ello, porque incluso nuestros empleados y nuestros ciudadanos no dialogan bien con sistemas automáticos basados en no lenguaje natural. O sea, ¿cuántos ciudadanos yo misma cuando me conecto a intentar pedir una cita, ¿verdad? Y me conectaba telefónicamente porque en otros casos pues es más fácil con las agendas, pues bueno, pues te crispa, ¿no? Que el reconocimiento vocal es y diga uno y diga no y diga tal, ¿no? Entonces, lo que creo que sí que es importante es complementar tecnologías basadas en el LLM como GPT con otras aproximaciones como son el RAG, que básicamente lo que trata es de ayudarte a navegar por los contenidos con tema vocal, de forma que evitas las alucinaciones que puedes tener en el GPT. O sea, en vez de tener abierta a todos los contenidos de Internet, abres un asistente virtual con los contenidos pues, de tu web o demás, ya sea de tu intranet o ya sea de tu web. Como tampoco se trata de sacar elementos no suficientemente probados a la ciudadanía, porque eso puede provocar desconfianza y implantación fallida de esta tecnología, creo que lo más oportuno es aplicarlo en circuitos más cerrados con nuestros propios empleados públicos y con nuestros propios contenidos. Eso además, con todo el tema del cloud de Amazon o de Microsoft, tienes acceso a esas capacidades cognitivas de reconocimiento y emisión del lenguaje y centrado en tus contenidos. Si haces la mezcla y lo metes en un contexto cerrado, en mi opinión sí se pueden desplegar asistentes virtuales basados en estas capacidades cognitivas de una manera bastante segura y controlada.
es lo que estamos pretendiendo hacer. ¿Supone en este punto algún reto el hecho de que al final, claro, lo que decía Carlos al principio, ¿no? No controlamos un poco cómo se han entrenado esos algoritmos? Para la administración pública, no voy a decir problema, pero sí a lo mejor un desafío o una cautela. El hecho de, bueno, pues utilizar estos lenguajes con tus propios datos, fenomenal, pero tampoco sabes cómo se han sido entrenados estos algoritmos. ¿Supone una cautela para la administración pública a la hora de abordar estos proyectos en inteligencia artificial? Supuesto, pero en mi opinión supone una cautela mayor en temas de machine learning y deep learning, de trabajo con datos, ¿vale? Porque a la hora de entrenar no sabes con qué se ha entrenado o no es fácilmente identificable la cadena del uso de los datos en entrenamiento. Y entonces los algoritmos que se aplican cuando entramos en redes neuronales y demás son suficientemente opacos como para tener cierta prevención, tanto con qué datos han entrenado como qué conclusiones están sacando en cuanto a los algoritmos. Sí que es cierto que a nivel tecnología se está trabajando bastante en temas de explicabilidad, ¿vale? Que yo creo que es donde debemos profundizar, ya no solo en trazar todo el proceso de datos, algoritmos, sino incluso cuando se levantan las decisiones, hacer que esos sistemas que te dan las decisiones sean capaces de decisión por decisión explicar qué criterio han tenido en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Y siempre con una supervisión humana, sobre todo en sistemas de información que tienen una implicación, un riesgo de vulnerar derechos o cosas de este estilo. Si hablamos de los LLMs y la capacidad cognitiva, aplicar la capacidad cognitiva, en mi opinión, la cosa viene bastante revisada en torno a que lo que permites es navegar por tus propios datos y ofrecer conclusiones a las personas en torno a los propios datos, ¿vale? O sea, en mi opinión son diferentes aproximaciones, pero claramente el tema de la explicabilidad es un punto a tener en cuenta en la administración pública y en general. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que en general debería ser así, porque incluso en cosas más livianas, dijéramos, en cuanto a los datos que se manejan, como lo que yo estaba hablando al principio, pues al principio cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a operaciones, pues lo que estamos hablando son de datos de monitorización de sistemas, de trazas de las aplicaciones, de logs y cosas de esas, que en teoría tampoco parece muy complicado, pues que un algoritmo de inteligencia artificial pues mida los comportamientos, aprenda y diga, oye, vas a tener un problema porque de forma natural te estaría pasando esto y no te está pasando lo otro. Entonces, eso, quiero decir, no parece tan problemático porque el tipo de dato que maneja y incluso el comportamiento de la IA, pues dices, hombre, pues tampoco es para tanto. Pues sí, porque a lo mejor tú no quieres y lo que para otro es un comportamiento anómalo, o simplemente en el devenir natural, pues es que yo los fines de semana no hacemos no sé qué cosa y resulta, o en tal estacionalidad nosotros no hacemos esta cosa y hacemos la otra, pues también tienes que tener la posibilidad de entender cómo el algoritmo está sacando los problemas y cómo está, dijéramos, para poder hacerlo también de alguna forma a tu medida. Lo ideal es que todo sea lo más automático posible y tal, pero al final el algoritmo tiene que estar a la medida de lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa a la organización. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo con Conchi, o sea, incluso para cosas que no son tan trascendentales, ¿no? Como tomar una decisión, como había una pregunta por ahí de alguien, como tomar una decisión, yo qué sé, de una prestación o cualquier otra cosa que puede encima venir con o sea, con bias y con un entrenamiento extraño, ¿no? O sea, yo creo que siempre debe ser explicativo, se debe saber cómo toma las decisiones y lo único, pues, tomar la ventaja pues de esa capacidad de análisis mucho mayor que no, de los datos que no tenemos los humanos. Pues voy a enlazar todo esto que estés contando precisamente con esta pregunta que nos lanzaba José Manuel Morán Rivero. Es una pregunta dirigida a Javier, o sea que Javier contestará sin problemas. Y nos preguntaba precisamente eso, ¿no? Que si en los planes de implantación de la inteligencia artificial en sistemas de la seguridad social, pues bueno, si desgraciadamente se deja que la IA
tome esa decisión o si sigue habiendo, como se dice en el sector tecnológico, ¿no? A man in the loop, ¿no? Un humano, a human in the loop, ¿no? Una persona humana en todo ese proceso. Javier, en vuestro caso, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, digamos, en el ámbito de inteligencia artificial, pues nos hemos interesado desde hace tiempo en este tema. Y como curiosidad, cuando Microsoft me invitó como ponente a la presentación de su IA generativa, tuve la inquietud de decir, bueno, ¿qué dice ChatGPT acerca de en qué contexto se puede utilizar la inteligencia artificial en la seguridad social? Y entonces, pues me dio una serie de cuestiones Qué bueno. muy detalladas, o sea, luego muy bien argumentadas, etcétera, etcétera. Y en concreto decía, la podéis utilizar para automatizar la atención al cliente, para análisis de datos, para detección de fraude, para formación y divulgación, automatización, tareas repetitivas y asistencia en la toma de decisiones. Bien, entonces dije, bueno, pues parece que no vamos muy desencaminados porque nosotros llevamos utilizando en la seguridad social la inteligencia artificial clásica desde hace tiempo y ahora os pasaré a citar ejemplos en los que estamos trabajando. Y por otro lado, con la aparición de la inteligencia artificial generativa, pues nos hemos intentado ilustrar, por decirlo de alguna manera, en qué hacen los demás, qué dicen las consultoras. Y de hecho, pues por ejemplo, hace nada hemos tenido una reunión con una entidad financiera muy importante española para decir, oye, ¿en qué estáis vosotros? Y pues ellos nos dijeron, mira, nosotros estamos en temas de generación y depuración de código. Estamos en sistemas de consulta y respuesta para los empleados, consultas o pregunta y respuesta para los ciudadanos, lo que habéis hablado hace un momento, en utilizar el lenguaje natural para hacer llamadas SQL. Lo utilizamos en el contact center y también para la gestión de reclamaciones. Dije, bueno, pues parece, por estas conversaciones, que en la seguridad social no vamos muy desencaminados, cosa que, pues, oye, personalmente, pues me quedo muy satisfecho. Entonces, como casos concretos que hayamos trabajado en la seguridad social, por un lado, en la IA clásica, pues nosotros llevamos tiempo trabajando en la detección de fraude. Bien, ¿y esto qué valor añadido nos está aportando? Pues yo os diría en dos ámbitos. Por un lado es que recaudamos más y por otro lado que viene inducido, si tú empleas tecnología y haces mejores controles, etcétera, etcétera, pues parece que las empresas pues también se despistan menos, por hablarlo un poquito en... Por otro lado, desde hace tiempo hemos implantado RPAs, al principio sencillos y ahora más sofisticados, y eso nos ha llevado a una reducción importantísima de horas de trabajo de los funcionarios. Hemos ampliado la inteligencia artificial en nuestra plataforma cognitiva. Todos habéis oído por ahí la problemática que ha tenido la seguridad social en relación con la atención al ciudadano, etcétera, etcétera, que se vendían las citas previas. Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo importantísimo pues, por mejorar todo eso. También lo hemos trabajamos en tiempos con el análisis e intentar hacer un resumen de las sentencias judiciales de la seguridad social. Y no tuvimos demasiado éxito. Quizá no existía todavía, no se había publicitado la inteligencia artificial generativa y ahí no tuvimos éxito. Hemos trabajado también, y eso pusimos durante la pandemia un asistente virtual que ha tenido mucho éxito. De hecho, hay 16 millones de conversaciones hasta el momento. Pusimos un simulador para el ingreso mínimo vital también, para, digamos, facilitar al ciudadano pues que supiera o no si podía tener esa prestación. Y para que os deis cuenta, en el primer día, en las 10 primeras horas, o sea, desde que se anunció al mediodía hasta las 12 de la noche, tuvimos más de 800.000 conversaciones. Es lo que decía antes de decir, oye, ¿qué implicación tiene todo esto en la sociedad? Afortunadamente no tuvimos ningún tipo de caída, el tiempo de respuesta fue excelente, etcétera, etcétera. También tenemos implementado un canal WhatsApp
Pero si hablamos ya de la inteligencia artificial generativa, pues ahí estamos haciendo una serie de pruebas de concepto. Yo, como responsable de innovación tecnológica, es lo que hacemos, y una vez que las cosas o los proyectos toman forma, pues ya los cedemos para que se pasen a producción. Entonces, aquí estamos trabajando principalmente, como es natural, en dos ámbitos, se ha comentado ahora mismo. Desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista ciudadano estamos trabajando en ello, en mejorar nuestro asistente virtual para que podamos dirigirnos a él libremente, cualquier tipo de pregunta abierta, hacerlo por escrito, por voz, hacerlo multidioma, etcétera, etcétera. También, y desde el punto de vista interno, pues estamos haciendo, pues como comentaba hace un momento que hacen las entidades financieras, pues sistemas de pregunta-respuesta para que tanto los empleados, en el caso concreto estamos trabajando de la Tesorería General como del Instituto Nacional de la Seguridad Social, puedan acceder a la información que tienen estas entidades y de forma libre y poder recibir una respuesta. También esta forma libre de acceder, voz, texto, multidioma, etcétera, etcétera, porque tenéis que tener en cuenta que cada vez nosotros en nuestras oficinas recibimos más gente que no, su lengua natural no es el castellano. Por otro lado, pues también estamos trabajando en esto lo estamos trabajando estamos trabajando en un asunto o en un tema que es sentencias judiciales, análisis de búsqueda semántica de sentencias judiciales, en el cual buscamos estas sentencias, nos ofrece un resumen, podemos hacerlo también multidioma, podemos hacerlo de muchas maneras. Esto, pues en breve yo creo que seremos capaces de presentar algo. También en los sistemas de pregunta-respuesta también estamos presentando soluciones, lo que pasa que, claro, luego te encuentras con que los datos no están totalmente depurados, hay una serie de problemáticas. Digamos, en estos contextos estamos trabajando pues, con los principales proveedores tecnológicos. Todos los conocemos, Microsoft, Google, Oracle para un sistema de tratamiento de formularios y anexos. Y entonces, con diversos modelos, tanto los propietarios de las empresas citadas como, en el caso, por ejemplo, de sentencias judiciales, estamos utilizando un modelo open source para también ver el rendimiento y ver qué facilidades nos da. También estamos trabajando en el tema de desarrollo, en generación, análisis de código y todas estas cosas. Y como, digamos, usuarios del 365, por ejemplo, pues también tenemos en breve previsto utilizar Copilot pues para ayuda a funcionar, no hacerlo extensivo a todos los funcionarios porque somos 25.000 y no todos lo necesitan, pero sí para aquellos funcionarios que lo necesiten. Javier, aprovecho que estás exponiendo todo esto para ir dando paso también a algunas de las preguntas que vienen a colación, algunas de las preguntas que nos están haciendo los que nos están viendo. Por ejemplo, Ángela Lía pregunta que si no creéis que la inteligencia artificial debería tener su propio software y hardware autoalimentado por las administraciones públicas para tener siempre controlados los datos sensibles propios y del ciudadano. Hombre, yo creo, si me permites contestar, yo creo que la administración pública crear un modelo pues tiene que tener en cuenta y medir mucho las fuerzas, coste económico, tecnología, personas que tendría que tener para tenerlo actualizado. Yo creo que en el mercado hay y están apareciendo muchos modelos de los cuales la administración pública se puede nutrir. De hecho, pues por ejemplo, me parece recordar que Finlandia ha hecho un acuerdo con, no sé si Microsoft, Google, etcétera, etcétera, pues para hacer un uso conjunto, ¿no? Y digamos, para favorecerse mutuamente. En este sentido, pues me imagino que será crear o mejorar los modelos existentes con los datos de esas administraciones, pues para que no sea la propia administración la que tenga que desarrollar todos estos temas que a mí, desde luego, me parece muy complejo y de momento, bajo mi punto de vista, poco aconsejable.
Conchi, no sé si tú querrías aportar algo, porque también Rafael González nos pregunta que, bueno, pues comentando también un poco la cantidad de datos que tenéis y los sesgos, ¿no? que puede haber, si consideras que es posible que en un futuro las administraciones públicas puedan compartir información para tener un entrenamiento con más cantidad de datos y reducir todos estos posibles sesgos. A ver, yo entiendo que sí que es posible que las administraciones públicas compartan datos, datos anonimizados. De hecho, las administraciones públicas están compartiendo datos, quizá no dato fino de Big Data, pero sí que tenemos catálogos de Open Data donde se comparten datos, con lo cual creo que sí es posible que a medio plazo se compartan datos, como digo, Big Data para este tipo de elementos. Ahora, bien, en cuanto a evitar sesgos, yo creo que no se trata solo de compartir datos curados, por así decirlo, sino el sesgo que puede llevar la propia realidad. Me explico. Por ejemplo, si nosotros cogemos datos de promoción profesional en puestos técnicos o de alta dirección de los últimos años, pues quizá la mujer no está bien representada. Bien, pues porque en los años anteriores, sobre todo el siglo XX, pues ese tipo de posicionamientos no estaba distribuido, ¿no? Con equidad entre sexos. Entonces el sesgo a veces no viene por la mala calidad de los datos o por la manipulación de los datos, sino porque hay un sesgo histórico de ciertas decisiones, ¿vale? Entonces eso también hay que trabajarlo. Y bueno, pues eso no es solo que la administración de esos datos, sino que los equipos de desarrollo de esas partes traten de equilibrar esos datos que vienen históricamente sesgados. Entonces, en resumen, la respuesta a la pregunta que comentas, yo creo que sí es posible que a medio plazo la administración libere datos Big Data anonimizados para entrenar sistemas. A día de hoy ya se están liberando datos Open Data y que cuidar el sesgo no solo es posible desde la administración, hay que hacerlo desde todos los actores del ecosistema. Eso le iba a preguntar a Julia precisamente un poco cómo os enfrentáis los proveedores, ¿no? a todo este tema de los sesgos. Era lo que decía antes, o sea que, y se había apuntado bastante bien, y es, dependiendo del tipo de producto y de lo que haga la IA dentro de la solución. Entonces, como en nuestro caso va más dirigido al comportamiento, dijéramos, no sé cómo explicarlo, a la actividad que hay en relación al rendimiento, pues dijéramos, tu experiencia digital es mala, ¿no? Entonces, los datos que nosotros utilizamos es si le das 3 veces a la tecla, no, eso es muy difícil que tenga un sesgo de tipo género y cosas así. Pero aún así, sí que es cierto que debería poder ser todo configurable o que sea autoexplicativo para saber exactamente por qué estás considerando una mala experiencia una cosa o por qué estás considerando una buena experiencia otra, o por qué crees que vas a tener un problema en un servicio, cuando a lo mejor pues para determinada cosa que un tiempo de respuesta sea uno no es un problema y para otras sí, o estás midiendo, no sé, procesamos no sé cuántos expedientes durante todos los días hasta ahora, deberíamos llevar, pues no sé cuántas solicitudes de algo, expedientes, lo que sea. Pues a lo mejor eso es estacional y entonces es una anomalía que no tiene, que realmente no lo es. Entonces, yo creo que en general sí que deben poder realizarse una alimentación de los algoritmos y un entrenamiento por parte del usuario. Creo que María se va a tener que marchar enseguida, con lo cual le quiero lanzar una última pregunta que aporta Gonzalo Gil. Dice, ¿creéis que se corre el riesgo de que la administración pública llevada por la actualidad invierta fondos en este tipo de tecnología cuando el ciudadano demanda otro tipo de servicios? Por ejemplo, desarrollar un chatbot cuando la ciudadanía demanda una atención con una persona. Si quieres, responde con esto y te despedimos, María. Esperemos que no nos dejemos llevar por ninguna moda, ¿no? Creo que todos estamos hablando, tanto Conchi como Javier, Julieta, de la eficiencia a la que estamos obligados todos en el ámbito de la incorporación de tecnología en administración pública, ¿no? Yo me quedo además con lo que estábamos hablando, ¿no? De este tema de la persona en todo este proceso, ¿no? Más allá de la metodología
Human in the Loop, de que hablemos de aprendizaje y demás, o sea, somos administración pública, tenemos unas obligaciones de garantías legales y al final en las decisiones que implican derechos de los ciudadanos tiene que estar una persona apoyada, por supuesto, por la inteligencia artificial, pero un ser humano. No puedo estar más de acuerdo con Conchi que los datos, incluso estando bien gestionados por la tecnología, pueden dar lugar a sesgos históricos y de muchísimo tipo. O sea que siempre ese equilibrio, ¿no? del apoyo en la inteligencia artificial con la persona que al final es el responsable de Que la no deja toma de de ser una decisión. herramienta más para hacer todo más eficiente, efectivamente. Claro, Pues María, sí, sé que te tienes que sí. marchar. Gracias por nada. Disculpa, Gracias muchísimas gracias, ¿eh? por estar. Al resto de los que os quedáis y se priorizan los casos de uso a resolver. Si tenéis algún método cuantificable para ello dentro de la administración pública. No sé, Conchi, Javier, si queréis responder a alguno de los dos. Bueno, Tira, Javier. digo yo, Conchi, te cedo la palabra. Bueno, lo que nosotros hacemos a la hora de montar ese plan de implantación de casos de uso es primero pensar una serie de casos de uso en grupos multidisciplinares que integran de alguna manera la visión del negocio, la tecnología, viabilidad de los datos y demás, de forma que una vez que defines, imagínate, 30 casos de uso, empiezas a clasificarlos en torno a dos criterios: impacto, viabilidad, y en la viabilidad estamos hablando de viabilidad de datos, viabilidad económica, ¿no? Entonces, con ese cruce matricial de algo con mucho impacto y con mucha viabilidad y poco esfuerzo, relativamente, pues se montan esos casos de uso y se trabaja ese plan de implantación. De alguna manera, pues de esos 30 que te he puesto como ejemplo, pues a lo mejor se quedan 5 porque es lo que podemos abordar, pero se tienen en cuenta esos criterios: impacto en el negocio, que normalmente es satisfacción ciudadana, satisfacción de empleado público, eficiencia, frente a la viabilidad en cuanto a disponibilidad de los datos y uso de los recursos, porque a veces incluso si tú quieres llegar a ese alto impacto y tienes una viabilidad económica y de inversión de recursos adecuada, pues vas a mirar y no tienes los datos que necesitas para implementar el caso. Con lo cual, lo que trabajas es en que a futuro esos datos se puedan recuperar. Gracias, Javier. Sí, Sí, en nuestro caso, pues coincido totalmente con Conchi. Nosotros en su día hicimos un plan director de inteligencia artificial, pues intentando cubrir pues varias cuestiones, ¿no? Pues digamos, intentar tener una gobernanza de todo esto, saber qué prioridad le podíamos dar a los casos de uso, poderlo difundir y en el caso concreto de la prioridad, pues después de diversas reuniones con las entidades gestoras y servicios comunitarios de la Seguridad Social, pues un poco definimos, aunque prácticamente está muy claro, todo lo que sea para mejorar nuestro servicio al ciudadano y mejorar nuestra eficiencia, todo es bienvenido. El único problema que tenemos es que no tenemos los recursos suficientes para hacer todos los casos de uso que nos han propuesto y los hemos tenido que priorizar como es natural. Y es una pena porque las empresas líderes en el mercado pues están deseosas y encantadas de poder trabajar con nosotros porque tenemos casos de uso muy relevantes. Entonces, en definitiva, eso es cómo podemos o priorizamos qué es lo que debemos realizar y poner en marcha. Nos acercamos a la 1:15 de webinar, por respetar un poco también los tiempos y las agendas de todo el mundo. Se nos quedan algunas preguntas por contestar, pero sí me gustaría que a modo de cierre, Julia, nos dijeras un poco a modo de conclusión, habiendo visto, ¿no?, todas las oportunidades, pero también los riesgos o las cautelas que deben tener las administraciones públicas a la hora de incorporar la inteligencia artificial en sus procesos y en su operativa, si crees que la administración pública puede obviar la inteligencia artificial o todas deberían apostar por esta tecnología. Hombre,
yo creo que evidentemente, o sea, no se puede obviar, es absolutamente progreso y una administración moderna y orientada a la ciudadanía con vocación de dar unos servicios inclusivos y accesibles a todo el mundo, pues no puede obviarla de ninguna de las maneras. Y en ese sentido, la verdad es que el debate ha sido muy interesante en cuanto a que yo creo que todos los que hemos asistido formamos, somos ciudadanos, ¿no? Pues en ver todas esas iniciativas que hay, tanto desde el punto de vista de innovación como desde el punto de vista de proyectos ya al uso con tecnologías probadas que a lo mejor suenan menos futuristas, pero que están ahí y que ya están produciendo beneficios y aportando valor para los ciudadanos y para los empleados públicos. Y vamos, por supuesto, no se va a obviar. Y luego, por supuesto, también muy interesante ver que todas las personas que están involucradas pues son muy conscientes también de los riesgos en el sentido pues de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues de los sesgos, de la ética, de la capacitación, de que todo el mundo lo utilice, etcétera. O sea que no se puede obviar. Claro, todo reto al final supone una oportunidad y como decíamos, ¿no? Al final no deja de ser una tecnología, una herramienta al servicio de las personas. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final la administración también siempre está al servicio de las personas. Vamos a dar por concluido aquí el webinar, no sin antes dar las gracias de nuevo a Javier Fernández, jefe de área de innovación tecnológica, gerencia adjunta del GIS. A María Nieto, que se ha tenido que marchar un poquito antes, responsable de emprendimiento digital e innovación abierta de Santel en la Junta de Andalucía, a Conchi García, de la consultora de sistemas de información en Madrid Digital, a Julia Santos, Regional Sales Director de Dyna3, y a Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC, y a todos los que han estado todo este rato con nosotros siguiendo este interesante debate. Que hemos visto que podríamos bueno, pues abordar muchos más temas, muchos más casos de uso, muchos más retos, muchas más oportunidades y seguro que seguiremos hablando mucho de inteligencia artificial en este 2024. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.